Muy buenas tardes. Estamos otra vez aquí conectados, Iglesia Bíblica Laurel, dando gracias a Dios después de esta mañana que tuvimos el tiempo, el privilegio de alabar a Dios, el privilegio de reflexionar en, en la vida pasada. Siempre el tener el tiempo de la cena del Señor es el tiempo donde uno se sube como en ese carro del tiempo, como el de Back to the Future, el de Volver al Futuro, y vas al pasado, no con el fin de deleitarte, es con el fin de ver qué es lo que pasó en la vida de Cristo, su nacimiento, pasión, su vida, su pasión, su muerte y la resurrección. Y al ver todo eso, te hace reflexionar también en quién es uno, qué es lo que fue, de dónde viene, qué es lo que uno hizo, qué es lo que uno pensaba, cómo uno vivía, cuál era la manera de pensar en la que uno vivía. Y eso nos lleva a entonces ver qué es lo que Jesucristo, al morir en esa cruz, al hacer todo lo que hizo en su vida y ministerio, el efecto que ahora ha cobrado en nuestra vida desde el día que le conocimos. Por eso es que el cristiano, el verdadero Hijo de Dios, tiene un punto de partida de donde comenzó su vida nueva y le llaman el nuevo nacimiento. Tengo vida nueva. Mi padre menciona que él cumpleaños el abril 11, ese es su cumpleaños, el 11 de abril. Cada quien tiene su cumpleaños, sabes cuando naciste. Sin embargo, para mi padre, no es exclusivo de mi padre, pero lo oigo mucho de él, casi esa celebración no es la importante para él. El día que más celebra es ese día en el día que él conoció a Jesucristo, porque de ahí en adelante él dice, ahí es donde comencé a vivir verdaderamente. Ya llevaba 40 años viviendo en este mundo, haciendo todo lo que uno hace, y dice, estaba vacío, era negro, no había propósito, pero desde que conocí a Cristo, Él transformó mi vida, perdonó todos mis pecados, me salvó. Esta es mi nueva vida. Entonces mi papá ahorita ya tiene 83 años, 84, y dice, en sí yo ya tengo 44 años de vida nueva. Los otros 40 años son basura, ya no sirven. Y en lo que hemos estado estudiando en Romanos, para todos los que nos han estado siguiendo, hemos estado teniendo un estudio sobre el libro de Romanos. Y ahorita estamos en el capítulo 8. Y vamos a empezar justo en el capítulo 8. Y algo de lo que habla el capítulo 8 tiene muchas cosas preciosas, lindas, llenas de motivación espiritual. Es que el que está en Jesucristo puede disfrutar de una verdadera victoria en todos los aspectos de su vida. Pero antes de continuar, les quiero invitar a que me acompañen para pedir a Dios de su bendición y de su guía para este tiempo. Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo a pedirte aquí humildemente que controles mi lengua, que me dirijas, que me ayudes. Solo quiero hablar lo que dice tu palabra, no nada de lo que yo tenga en mi cabeza o lo que hay en mi corazón, lo que dice tu palabra. Eso es lo más importante. Te ruego que este sea un tiempo en el que podamos navegar, nadar, ir a unas áreas profundas, a otras áreas no tan profundas, y disfrutar de este tiempo en tu palabra. Te lo vengo a pedir, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues en este tiempo quiero invitarles a que me ayuden a abrir su Biblia, que abran su Biblia en Romanos capítulo 8. Y vamos a leer los primeros versículos para detenernos un momento. Y este es uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento, podría decir, porque el capítulo 8 encierra varias cosas que son relevantes ahora para la vida nueva en Cristo. Si tú acabas de nacer en Cristo, alguien te habló de Jesucristo y le has entregado tu vida porque confiaste completamente en Él, cuando lees Romanos capítulo 8, te das cuenta de toda la cobertura que tienes y del impacto que ahora Cristo va a tener en tu vida. Entonces, el tema central es ahora el poder del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Y esto es algo sobrenatural, imposible de hacerse si no fuera por Cristo. Entonces vamos a leer los primeros versículos. Dice Romanos 1, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era vil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a detenerme ahí por un momento. El tema central, una vez más, es el poder del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Jesucristo dijo, no los dejaré solo. Jesucristo dijo, es necesario que yo parta, en la casa de mi Padre muchas moradas hoy. Yo voy a partir. Dijo, pero es necesario y es mejor que yo me vaya, con el fin de que ahora venga Paracletos, es en el griego el Espíritu Santo, el ayudador, el consolador. Y el Espíritu Santo, la función que tiene, no es una emanación, el Espíritu Santo de Dios, no es una entidad. El Espíritu Santo es Dios. Son tres personas. Miren, no tratemos de entrar en la cabeza de Dios, porque si un esposo no puede entrar en la cabeza de su esposa y entenderla completamente, y la esposa no puede entrar en nuestra cabeza tampoco y entendernos por qué pensamos, y uno dice, es que soy hombre, así pienso, y las mujeres, pues así pienso, y uno no puede entender esas cosas tan, pues en términos humanos simples, y se nos aconseja en todos los lugares, no necesitas entender a tu esposa, solo ámala, no la trates de entender. Bueno, tratamos, eso es difícil. Ahora queremos entender cuestiones tan grandes de que es Dios, y tratamos de entender, y uno se rompe la cabeza y terminan muchos desilusionándose diciendo, como no entiendo, mejor no creo. Como no entiendo, mejor no creo. Pero se fijan que ese sistema de pensamiento es básicamente hipócrita y tiene doble estándar, porque hay muchas cosas que no entendemos y sin embargo creemos. Hay muchas cosas en esta vida que no entendemos en su cabalidad, cómo funcionan ciertas cosas, y aún así lo creemos. No entendemos cómo funciona la ley de la aerodinámica en un avión, y uno se sube, no la entiende uno. ¿Cómo es que un avión tan pesado, tan grande, un ornamento de toneladas es un avión, nada más tiene unas alas salidas y las turbinas, pero uno no entiende todas las reglas, todas las normas, qué es lo que pasa, por qué tiene ese diseño? Uno no entiende todo eso, sin embargo confía y cree. Si usáramos eso para todo, no haríamos nada, no creeríamos nada, no haríamos nada, porque hay muchas cosas que no vemos y no entendemos, sin embargo las hacemos y las creemos. ¿Por qué? Porque está comprobado, se ha visto y mucha gente lo hace. Cuando uno ve la Biblia y ve al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que es Dios. No es una parte de Dios, es Dios. Y Dios es un Dios, sin embargo son tres personas. Nunca estoy diciendo y nunca entiendan que Dios son tres dioses, que un Dios es el Padre y que otro Dios es el Hijo y que otro Dios es el Espíritu Santo. Es un Dios. Jesucristo lo dijo varias veces, el Padre y yo uno somos. El punto es que son tres personas, tres identificaciones diferentes. Por eso tienen el título, el nombre, la asignatura de uno es Padre, uno es Hijo y otro es el Espíritu Santo. El trabajo del Padre desde el cielo, orquestando y dirigiendo todo el trabajo del Hijo en la tierra, ejecutando la salvación. El trabajo del Espíritu Santo es la preservación del creyente en este periodo de vida cristiana. Es lo que vamos a ver, es la obra del Espíritu Santo. Dios en ti. Te lo digo una vez más, Dios habita en todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Hoy vimos acerca de un conocimiento en la iglesia, se predicó, un conocimiento que puede ser conocimiento gnóstico, basado en una sabiduría, en un conocimiento humano limitado. El conocimiento de Dios, el que Él quiere dar, es el que está de acuerdo a la palabra y dice, conóceme y vivirás. ¡Conóceme! Dios dice, me estoy abriendo estoy abriendo las cortinas para que me conozcas. Entonces, Romanos 8 es central, y vamos a ver que una de las cosas importantes con lo que empieza es que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 1. Déjame te lo digo una vez.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No te da gozo? ¿No te da alegría? A mí me llena de alegría. Porque el hecho de que tú sepas, no nomás con aquí, pero que lo creas con el corazón, es que esto te libera y te ha quitado de toda la carga, que el pecado, que tu vida y que las consecuencias que eso trae haya sido liberado y que digan, ha sido saldado. Hoy se menciona en el mensaje que redención, que el perdón significa ser liberado, ser perdonado. Y esa preciosa historia de ese hombre que escribió en la deuda de todas, en el nombre de todos los deudores que tenía y les puso debajo firmado, perdonado. Eso es precioso porque por más que la esposa quiso levantar legalmente cargos o contra las personas, hacer juicio para que les paguen, el juez dijo, su esposo firmó esto, sí, aquí dice que está perdonado. Qué precioso, qué lindo, qué reconfortante saber que el Dios Todopoderoso, el Señor que es santo, 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 te puede decir, estás perdonado, estás libre, perdonado de la deuda y libre de todo lo que conlleva. Esto hace que uno se agarre de Cristo. Dice ninguna condenación. Juan 5:24 dice lo siguiente. El Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hoy en Colosenses 1:14 se leyó que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es un traslado legal, es un traspaso, algo en el que legalmente marcado, no por arbitrariedad, no por un despotismo o por ser autoritario, decir yo soy Dios, soy soberano, hago lo que quiero. El Dios de la Biblia no es un Dios que hace lo que quiere porque quiere arbitrariamente. Él es alguien Él hace lo que hace porque Él es Dios, es sabio, es justo, es misericordioso, y en eso Él está en un balance. Él no se quebranta y se viola a sí mismo en sus propios preceptos y en su propia persona. Por lo tanto dice en el 24, de cierto les digo, de cierto, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Conceptos importantes, oye y cree. ¿Cuántos están oyendo hoy en día la palabra de Dios? ¿Cuántos están oyendo al Espíritu Santo, no en una forma audible como aquí, pero cada vez que oyen algo como esto o alguien que les lee la Biblia, el Espíritu Santo en su corazón les habla, pero aún así no creen? ¿Cuántos oyen año tras año el llamado de Dios y no responden con creer? Es un llamado que no es un llamado no obedecen el llamado. Es un llamado de rescate, es un llamado de aquí estoy para rescatarte de lo que te espera. Y la gente no quiere creer. Sin embargo, tú has creído. ¿No es así? Sin embargo, yo he creído. ¿Por qué? ¿Porque somos súper algo especiales? ¿O porque de manera arbitraria Dios designó que yo nada más pueda amarle y nadie más le pueda amar? ¿O que yo nada más pueda escucharle y nadie más le puede escuchar? Y que yo nada más así se me dio y como un privilegio. Es que su evangelio, su palabra es capaz de llegar y uno va permitiendo eso y uno oye, y en cierta manera la palabra, el evangelio llega y llega el momento en el que uno cree, y el creer es lo que Dios quiere sobre todo. Y dice, el que oye mi palabra y que al que me envió tiene vida eterna y no vendrá más a condenación. Querido amigo, querido hermano, tú que hayas puesto tu fe en Jesucristo, estabas en condenación, estabas condenado por tus pecados, había un juicio esperando para la paga de tus pecados y había una condena preparada, que la Biblia dice que estaba preparada para Satanás y sus ángeles, sus demonios, pero ahí va todo aquel que es pecador. Sin embargo, tú has oído y has creído, has puesto tu fe en Jesucristo. ¿No te conforta que ya no hay condenación? Ya no se puede parar ni Satanás ni los demonios, ni acusarte de algo que hayas hecho, de algo que has cometido hoy y decir eres culpable y por eso ahora vas al infierno y mereces el infierno,
porque ya fue perdonado y saldada la deuda legalmente y emocionalmente, espiritualmente, en todas las formas fue saldada por Jesucristo. Y el Espíritu Santo ahora te da testimonio de esto en su palabra. A mí me reconforta, porque somos como cristianos, como gente capaces de todavía querer agarrar el látigo de nuestra propia justicia y querernos dar y decir merezco esto, merezco, y quererse castigar con el fin de pensar que Dios se agrada de uno autoflagelarse y golpearse, como si eso nos hiciera mejor y como si eso hiciera que Dios de repente sonriera con una sonrisa sarcástica, una risa de que está viendo que nuestro dolor, que nos damos dolor y a Él le gustará el dolor, masoquista, perdón, es lo que quiere decir, una sonrisa masoquista de ver nuestro dolor. Dios no es así, no es el Dios de la Biblia. Dios vio el dolor y el precio que pagó su Hijo, y todo aquel que cree en su Hijo y ahora lo ama, Dios lo perdona. Legalmente quedó saldado. Y siguiendo el pasaje dice, no hay condenación. Romanos 8:34, en el mismo capítulo, versículo 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué precioso es esto. Una vez más, ¿quién es el que condenará? Es una pregunta retórica, porque aquí lo contesta. Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Cuánta gente no ha muerto por causas buenas, pero nunca ha resucitado? Nunca han podido regresar a reivindicarse y a poner todo en orden y a decir, yo tengo aún el poder sobre la muerte. Dice, Cristo murió, resucitó, y Él además está a la diestra del Padre, y ¿sabes qué hace? Intercede. Querido hermano, dice Timoteo que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. Tú que me escuchas, no hay nada, no hay chamán, ni a alguien mayor, ni un padrecito, ni una madre, ni un pastor, ni un evangélico, ni un consejero que pueda ser mediador entre tú y Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único medio de poder llegar al Padre es a través de Cristo. El único medio que Dios oiga mis oraciones es a través de Cristo. Sería un error pensar que aquí está dicho esto y uno todavía esté pidiéndole y que uno esté todavía haciendo cosas de pedirle a gente que ore por uno, como si a esa persona Dios sí lo escucha y oran por lo que yo no puedo decir. Cuando la Biblia dice que hay un solo mediador y el mediador es para tener vida eterna. Por eso yo te digo ahora, Jesucristo está escuchando, está dispuesto, Dios está escuchando, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, para que tú quieras creer en Él y en ese momento puedas ser salvo. Entonces dice que ninguna condenación. Qué lindo es. Pero ¿para quién es para esta promesa de ninguna condenación? ¿Para todos? ¿Para todo aquel que le cae bien Dios? ¿Para todo aquel que dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios? Yo y Diosito somos bien cuates. Yo y Diosito. ¿Para quién es? ¿Para quién es? Bueno, dice la primera parte, ahí en el versículo 1 del capítulo 8, dice, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Cláusulas. La condenación no es para los que están en Cristo Jesús. ¿Me escuchaste? No es para los que están en Cristo Jesús. La condenación es para todo aquel que no está en Cristo Jesús. ¿Quiénes son aquellos que están en Cristo Jesús? Pues los que están en Él, que han oído y han creído en Él. Tú has creído en Él, yo he creído en Él. Espero que tú también, si me estás escuchando ahí y de casualidad le picaste a la pantallita, espero que tú creas en Jesucristo, porque si no te lo digo de todo corazón y con un espíritu humilde, estás bajo condenación, estás condenado, igual que yo lo estuve, y el mundo está bajo condenación por el pecado, nuestra maldad, nuestra manera de pensar, de ser, de hablar, todo. Estamos condenados. La única salvación, el único remedio es Jesucristo. Y Él lo hizo en la cruz hace más de 2000 años. Dios se hizo hombre para que siendo hombre muera por el pecado del hombre sin Él haber cometido ningún pecado. Y dice, el justo por los injustos. Por eso te invito a que oigas ahorita y creas.
Entonces dice que ninguna condenación. Entonces el primer grupo de personas que la primera cláusula que aquí señala de para quién es esto, que ninguna condenación le va a ser para ellos, es para los que están en Cristo Jesús. Un paréntesis, ¿sabías que en Efesios hay 12 referencias que hablan de estar en Él? 12 veces que se refiere a esto, porque Él es tan importante en la Biblia, en Él. Yo te quiero invitar, si tú eres de los que lees y te gusta subrayar tu Biblia, o si no subrayas, ponle una calcomanía y rayas sobre esa. Cada vez que veas la palabra en Él, en el Nuevo Testamento, cada vez que Jesucristo habla y que habla el Evangelio de Juan y que Mateo, y luego te vas a las epístolas y se ve en Él, no vas a ver el gozo que te vas a llenar en tu corazón de saber lo importante de alguien estar en Cristo. ¿Y qué nos lleva a eso? ¿Se acuerdan de qué importante fue para la humanidad de hace más de 5,000 años atrás con Noé? Que todas las personas que estuvieron en el arca fueron librados de la condenación o de la muerte que les llegó a todos en el diluvio. Todo el que estaba en el arca, en él estaban cubiertos. Esa arca en la Biblia se le llama figura o tipo de Jesucristo. Es una imagen. La Biblia en el Antiguo Testamento siempre ponía fotos, imágenes, ilustraciones para que uno pueda entender lo que venía adelante, lo que es Jesucristo. Que esa arca, todo el que esté en él, la puerta queda sellada, y el que esté en él cuando llegue el tiempo del juicio está salvo. Y las olas del juicio cayeron sobre esa arca. Esa arca llegó, fue movida, golpeada por las olas. Las gotas de agua, los chorros que salieron de la tierra golpearon el arca, pero las personas de dentro quedaron intactas y no se ahogaron. Cristo sufrió la ira de Dios, los golpes de su ira, pero los que están en él están protegidos, salvados. Eso es lo que tiene que ver con esta palabra en él. Es importante. ¿Tú estás en Cristo? Te pregunto. Tu vida, si ahorita tú murieras, ¿estás seguro que estás en Él? ¿Sabes que estás en Él? ¿Que toda tu fe, toda tu confianza fue puesta en Él y que Él te da vida eterna? De no ser así, te invito que hoy sea el día en el que puedas estar en Él. No ocupas hacer algo especial, una ceremonia y dar 20 manchincuepas y pararte de cabeza como trompo o de darte de coscorrones, a ver qué tanto aguantas. No necesitas tratar de dejar tus vicios, no necesitas tratar de dejar tu manera de ser y luego venir a Él diciendo ya traté de dejar, ya dejé lo más posible o ya dejé todo, ahora sí sálvame, porque no te va a dar tiempo y no vas a poder. Tal vez hoy es tu último día. Y Jesucristo dice, yo no vengo a que trates tú para ver si yo te acepto. Yo vine a morir porque tú no puedes de ninguna manera. Si vienes a mí ahora yo te hago capaz de librarte de toda condenación. Entonces, la primera parte es el que está en Él, en Él. La segunda cláusula es, en el versículo 1 mismo, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ni una condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Ups. Algunos dirán, ahora entiendo. Unos dirán, ups. Porque la cláusula es para los que no andan conforme a la carne. Miren, la salvación, el creer en Jesucristo y tener vida eterna no tiene nada que ver con nuestras obras o qué es lo que uno hace para poder ser salvo. Es toda la obra de Cristo. Él se lleva toda la gloria y el que va al cielo es porque Él hizo todo. Uno solamente creyó, se arrepintió y creyó. Eso es todo y eso no es nada. Uno no hizo nada en eso. Pero aquí menciona los que no andan conforme a la carne. Qué importante es esto, porque dice, sino conforme al Espíritu. El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Juan 6:63, Jesucristo hablando del pan de vida, que Él es el pan de vida, dice estas palabras y las dejó bien marcadas y la gente entendió porque se había alimentado a personas. Y en Juan capítulo 6, versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. ¿Te fijas cómo es que no es suficiente creer en Dios? Se tiene que creer en Cristo. Y no nomás en Cristo, en el de la historia, en el Cristo de la Biblia, en lo que Él dijo.
porque dice, mis palabras son vida. Dice aquí, lo que yo he hablado son espíritu y son vida. Qué poderoso está eso. De hecho, ve qué tan poderoso. Dios creó las cosas que tú ves en todo el universo, aún los animales, con la palabra de su poder. Su palabra dice que es espíritu y vida. Creó. No tuvo que hacer cosas con sus manos. Lo único que formó del polvo de la tierra fue al hombre, porque quiso hacer algo especial a su imagen y semejanza. De todo lo demás, con su palabra, con su voz. ¿Qué tan importante es que tú y yo leamos la Biblia? Alguien que dice que cree en Dios y no lee la Biblia, no cree en el Dios de la Biblia, no lo conoce. Es el Diosito que le contaron de chiquito, en los cuentecitos. A alguien que cree en Jesús, pero no lee la Biblia, no es en el Jesús de la Biblia, es el Jesús de los cuentecitos que leyó, tal vez de la película que vio alguna vez. Pero no es el Jesús de la Biblia, el que le conoce. Y oye, Él le habla al Espíritu, aunque está muerto. El Espíritu de Cristo da vida. El Espíritu del Señor levantó a los muertos. El Espíritu habla en el Evangelio y levanta el espíritu muerto para que escuche. Y espero que tú escuches en esta tarde. Tal vez tú has estado divagando, pero dice que no es a los que andan en la carne. Hay muchos que se podrían llamar cristianos y que se han llamado falsamente y están equivocados. ¿Y sabes qué es lo peor? Engañan a otros y usan el término cristiano y seguidor de Cristo, o el término yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero andan conforme a la carne. La evidencia de que alguien ha confiado en Jesucristo no es qué tan bien se viste o si se pone corbata, ¿verdad? No es si va a la iglesia el domingo. Esa no es la evidencia. La evidencia es si su vida ha sido radicalmente cambiada y transformada por Jesucristo. De cómo pensaba ya no piensa así, de cómo actuaba ya no actúa así. Tiene rasgos de repente, le sale un chispetazo por ahí, pero es repentino. El que está en Jesucristo está dominado ahora por el Espíritu Santo, y la evidencia es que ya no vive en la carne, ahora vive en el Espíritu. Cae en la carne, se tropieza con algo de su vida pasada, dice algo que antes decía mucho, una majadería, una mala palabra, que antes la decía mucho y ya no la dice, porque el Espíritu lo cambió y le limpió. El Espíritu Santo no nomás limpia el corazón, limpia la mente y la boca y los ojos, pero de repente salió por ahí y al momento de decirlo, o al momento que alguien le dijo, oye, dijiste eso, inmediatamente se da cuenta y dice, Dios mío, perdóname, qué tontería, qué asco, qué mal, ¿por qué dije esto? Lava mi boca una vez más, Dios. Pero no es el común denominador ahora del cristiano. No vive de esa forma. No porque intenta y trata y se esfuerza y está sudando, tratando, es porque ahora es una nueva vida, tiene una nueva vida. Gente ha preguntado a mi esposa, a mí, oye, pero tú eras así, tú actuabas así, o antes eras muy asado y ahora has cambiado mucho. Pues nadie me forzó, nadie me dijo que cambiara. El Espíritu me cambió por dentro porque me fue convenciendo, me fue enseñando lo mal que estaba. Y ya sería una necedad si yo decidiera seguir así. Yo te pregunto, ¿estás en la carne? ¿Estás viviendo tu vida normal como siempre? Porque entonces no eres. Has escuchado de Cristo y has dicho que tal vez has creído, pero no ha habido nada de cambio en tu vida. Todo está igual. Yo te quiero animar a que reflexiones en esto. Aquí lo dice claramente, que no, el Espíritu, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. El término andar en la Biblia siempre tiene que ver con un verbo presente, que no andan. Es el estilo de vida, es la manera de vivir. Tu estilo de vida no es conforme a la carne, es conforme al Espíritu. Doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo me cambió, me transformó. Y miren, me falta muchísimo. Y el punto es de que sabemos y queremos y nunca estamos conformes con decir, estoy bien, ya no necesito más, yo estoy muy perfecto, yo estoy bien. Así el cristiano nunca va a decir estoy bien, dice necesito más, necesito más. ¿Saben por qué? Mi estándar al que me comparo no es con nadie de alrededor mío, porque todos a mi alrededor, mi esposa, mis amigos, familia, gente de la iglesia, todos somos pecadores todavía. Mi estándar al que miramos es Jesucristo, que Él fue un 100% hombre y nunca pecó. Mi estándar es Él, y al verlo a Él y al verme a mí digo, no, me falta cantidad.
compárate con Cristo. Nunca con alguien de tu iglesia. Nunca compares con alguien de tu alrededor. Compárate con Jesucristo. Y ¿cómo te comparas cuando lees la Biblia y le conoces? Te comparas y dices, qué bárbaro. Estoy muy mal. Por eso es que debemos de analizar si uno está en la carne. El que está en la carne no puede estar en el espíritu de una manera en su estilo de vida. Ahora pensemos en una mezcladora de agua caliente y fría. Ahí está mezclándose. Depende de cada uno con qué temperatura de agua se va uno a duchar. Uno escoge, ¿no? Es su discernimiento, es su elección, lo preferido de cada uno. Cada quien hace el ejercicio de su propia voluntad o su libre albedrío y escoge. Ahí está la opción. El hombre toma la decisión. Entonces uno tiene ahí el agua y está mezclando y uno escoge qué tanto en el regulador. Entonces cuando uno se baña le mueve hasta acá caliente, le deja hasta acá frío. Uno escoge. Uno tiene que escoger. Y hay el momento en el que uno escoge. Entonces dice, no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación porque ahora hay una ley nueva. La ley del Espíritu de vida. Nos libra del pecado. Mire, ¿cuál es, para todos los que hemos visto, hemos conocido un poco de física, bueno, de lo elemental, sabemos que hay una ley que nos mantiene pegados a este mundo y no salimos expulsados por la atmósfera? Es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad nos mantiene aquí. Nadie te puede pegar de una forma o aventar y que salgas disparado y choques ahí en la luna, porque la ley de la gravedad te mantiene aquí. Y entre más pesito y más tortas uno coma, pues ahí uno lo mantiene más la ley de la gravedad. Bueno, la ley de la gravedad es una ley universal, inquebrantable. Por fuerza natural no se puede quebrantar. Sin embargo, hay una ley que está por encima de esa ley, que es la ley de la aerodinámica. No rompe la ley de la gravedad, no la está rompiendo, no está diciendo no existe. Está por encima, es más fuerte. Está por encima, entiendan eso. Entonces esta ley de la aerodinámica puede estar por encima y hacer que uno vuele. Por eso mencionaba el avión que uno ve volando. Es una fuerza mayor la ley de la aerodinámica que la ley de la gravedad. Sin embargo, la ley de la gravedad está constantemente jalando. Mientras esté en la ley de la aerodinámica, no va a ser jalado hacia la Tierra. Si esa ley de la aerodinámica se rompe, los parámetros y las cosas necesarias, ese avión va a ser jalado hacia abajo. Entonces, estamos nosotros bajo una ley, que es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu nos permite volar por encima de la ley del pecado, porque es una ley superior. Es la ley de Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿No te da gusto saber que ahora tú tienes el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, este Espíritu Santo es Dios, y ahora tienes una facultad superior que jamás hayas podido obtener por méritos propios, pero en Jesucristo, por su muerte y por su sangre, ahora te fue dado, y que ahora tú puedes decir, yo puedo volar por encima de todo esto. Mi manera de pensar, mi manera de actuar, ahora hay una ley mayor, y ya no obedezco a la ley inferior, ahora obedezco a la ley mayor. Es la ley del Espíritu de vida. Juan 1:4 dice esto, el Evangelio de Juan. Si tienes tu Biblia, te invito a que me acompañes. San Juan capítulo 1, versículo 4, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, capítulo 10, versículo 10. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice Juan 1:4. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué vino Jesucristo? Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Entiendes eso? No es el evangelio, la prosperidad que hablan mucha gente, que el que es cristiano, inmediatamente Dios quiere que sea prosperidad, significa millones en su cuenta de banco. Dice vida en abundancia es que uno puede tener mucha vida porque Dios es tan grande y tan inmenso que lo que uno encuentra en él es manantiales de riquezas, de conocimiento, de sabiduría, de ciencia, de consuelo, de paz, de gozo. En él hay alegría todo el tiempo.
Job encontró eso, perdió todas sus posesiones, perdió todos sus hijos, perdió todos sus criados y al final perdió a su esposa. ¿Y sabes qué? Él navegaba en las riquezas del Señor porque decía, sabía, al desnudo vino y desnudo regresaré, bendito sea el nombre del Señor. Porque el cristiano puede navegar en Jesucristo, está en Él. Y lo hermoso es de que ahora Él es todo para nosotros. Y Él nos da una vida en abundancia. Yo tengo, no puede escasear en mí el amor. Si alguien me hace un mal, tal vez me cueste trabajo en ese instante, pero uno nomás pide, Dios mío, esta persona me hizo daño, ayúdame a amarlo. Ayúdame a amarlo a pesar de que me sigue tratando mal. Y Dios, de una forma estupenda, derrama su amor y nos muestra cómo amar a pesar de eso. Uno está perdiendo alegría y gozo en su vida, el Señor nos da gozo. Uno se mete a la palabra y te llenas de gozo. La paz, anda uno angustiado, uno se mete a la Biblia y es lleno de paz. ¿Ven que haya vida en abundancia? La vida en la Biblia, la abundancia no tiene que ver con materiales y posesiones y de riquezas. Tiene que ver en quién estás. Esa es la riqueza. El que está en Cristo tiene todo. Jesucristo dijo, separado de mí en Juan 15, nada puedes hacer. Separado de Cristo nada puede ser. La vid que la cortas del pámpano, el pámpano que es cortado de la vid, muere. De la rama que es desconectada, muere. Pero el que está conectado no muere. En Jesucristo hay verdadera vida. Yo te invito, conéctate a esta vida que es Jesucristo. Abre la Biblia, estúdiala, léela, véalo como algo precioso, porque ahí está la vida. Tal vez estás seco y chupado y medio amargado y con cara de limón. Pues ¿por qué no lees la Biblia? No ves la Biblia. El cristiano no puede darse ese lujo porque el que la lee, el Espíritu Santo, mira, le saca la sonrisa a uno porque le lava, le pule, le talla y hace que uno pueda sonreír en él y decir, gloria a Cristo, le alabo. Dios, perdóname porque he sido un fanfarrón, porque he sido un payaso, porque he sido un enojón, porque he estado de esta forma. Eso no te agrada. Y Dios pone una sonrisa. Dice el Salmo, has cambiado mi lamento en baile. Te pregunto, ¿Dios ha cambiado tu lamento en baile? Espero que sí lo haya hecho. Qué importante es saber que no hay condenación en Él. Juan 14, 6 menciona lo que ahorita se los dije. Dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es ¿qué? La vida. La vida. ¿Cómo? La vida. Oye, pero me voy a morir. Jesucristo es la vida. Pero ¿cómo me lo dices? ¿Por qué? Porque Él murió, volvió a vivir y nunca ha muerto. Él es la vida y dice que en Él estaba la vida y que Él era la luz de los hombres desde el principio en Juan 1. Y que Él viene a dar vida en abundancia ahorita. Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy en día gente está tratando de sobrevivir, pero no está viviendo. Porque es una manera de vivir atadas a las viejas cosas. Hay gente que todavía tiene ataduras de sus familias, que todos siguen actuando y van generación a generación que actúan igual, siguen siendo los mismos tomadores, siguen siendo los mismos rencorosos, siguen siendo los mismos traicioneros, siguen siendo los mismos que se hacen maldades entre familia, porque ya viene de tiempo atrás. Hay familias que generacionalmente los matrimonios no funcionan porque tienen esa misma manera que se transmite y lo tienen y se copia y se imita, maneras de pensar. Pero en Cristo Él rompe todo eso y Él rescata y te da vida nueva, verdadera vida. Entonces, ¿qué importante es para el cristiano poder leer Romanos 8 y ahora que uno le conoce, decir, empaparse de esta porción y decir, te vengo a adorar y dar gracias, Dios, porque sí, yo no ando ya a la carne, ya no es la ley en mi vida, la ley superior es la ley del Espíritu, ahora es tu palabra. Dios condenó al pecado en la carne. Esta carne se refiere al cuerpo de Cristo. Jesucristo, Él dijo que su carne que Él iba a morir por el pecado y que iba a ser en su cuerpo de carne. Por lo tanto, eso es lo que se refiere en este pasaje. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. En semejanza de carne de pecado.
Entonces, esto se refiere al cuerpo de Cristo. Estaba en semejanza. Jesucristo no nació con un carne de pecado como tú y yo. Todo el mundo que nace bajo la ley del pecado. Su naturaleza es de pecar y siempre lo va a hacer. Y todos los niños que nazcan de aquí hasta que Cristo venga, vienen con naturaleza de pecado. Jesucristo no nació así. Dicen semejanza. O sea, era humano, tenía cuerpo humano, completamente humano. Simplemente no tenía la semilla del pecado del humano para actuar y tener pecado en él. Jesucristo nunca tuvo pecado en él, ni desde la concepción, porque no fue concebido por hombre. Así es como se transmite, es de hombre transmitiéndolo, engendrando en la mujer. El hombre trae el esperma, el óvulo, pero ahí vienen los datos necesarios y a través del hombre es que se pasa el pecado de persona en persona en persona. Entonces todos los niños que nacen bajo pecado, pero Jesucristo no tuvo intervención de hombre. José era su padre, el padre que lo cuidó y se encargó de él toda su infancia hasta un momento que ya no se ve en la Biblia, pero no fue el padre progenitor. La Biblia dice que en Juan 3:16 que el unigénito Hijo de Dios. Entonces, Dios es el que salva, Jesucristo es el que salva, el Espíritu Santo es el que sella para la salvación. Entonces, podemos estar seguros que el cuerpo de Cristo fue el que pagó, Él fue el que pagó el precio por todo nuestro pecado. Y una vez condenado el pecado, ya no tenemos que andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya fue condenado el pecado, ya fue. Ya no debe tener poder en ti y en mí. Si tiene algo de poder, ¿sabes por qué es? Simplemente algo que hay de poder de pecado en tu vida. El chisme, el mitote, el argüende, cosas secretas, el pensamiento. ¿Sabes por qué todavía tienes tal vez eso? Y dices, ya tengo tiempo. Es porque no se mete a estar en él, en la palabra. Toda persona que permanece en sus mismos pecados, en sus mismas cosas, y le está costando trabajo en algunas cosas y se le ve igual, no está permaneciendo en la palabra, no está en él, porque la Biblia, la palabra de Dios, limpia, purifica. Alguien dice que los cristianos y los protestantes nos han lavado el coco, ¿no? Te lavaron el coco. A mi esposa se lo han llegado a decir, que tal vez le lavaron la cabeza, que yo le lavé el coco, le lavé la cabeza. Piensan que es un lavado como el estilo nazi, ¿no? Que te repiten mucho algo para que se te quede incrustado y automáticamente lo pienses. Bueno, la Biblia dice que Jesucristo vino primeramente a lavar el corazón, que es la raíz donde está el pecado, y a morar en él, en el Espíritu Santo. Y una vez que viene, su palabra nos limpia la boca, y dice que la mente dice que está renovando nuestro entendimiento. Entonces sí, me ha lavado el coco, pero nadie de personas humanas. Dios me está lavando el coco. Me está sacando de la chiluca de la cabeza todas las porquerías que me virtieron en la escuela, todas las cochinadas que me metieron, que aprendí de la calle, todas las cochinadas que aprendí de amigo, todas las tonterías que tengo metidas en mi cabeza, me está limpiando de eso, y hay mucho que limpiar. Hay mucho, pero es Dios. Y sí, estoy lavado de coco, pero por el Espíritu Santo. Él nos limpia y no nos deja tontos, ni atarantados, ni atolondrados. Nos deja más avispaditos, más viendo, porque ahora vemos con ojos abiertos y claro lo que es el pecado. Y ese es el privilegio de tener al Espíritu Santo. Gente que no tiene a Cristo se sorprende y nos preguntan, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿A poco no? No, pues a lo mejor te aburres o a lo mejor no disfrutas, porque no conocen ni siquiera a Jesucristo personalmente. No pueden entender esta vida, no lo están. Estamos en otra fuerza superior que no es por nuestra, es el Espíritu Santo. Ya no estamos dominados bajo la ley de la gravedad, por así decirle, que es simbolismo de la ley del pecado. Estamos por encima de la ley del Espíritu. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo. Vamos al versículo 5 en Romanos 8, y dice: porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en cosas del Espíritu. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Fíjense que dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios capítulo 23, versículo 7.
Proverbios yo también te quiero invitar que puedas tal vez leerlos, tiene 31 capítulos, tal vez lo puedes hacer una lectura diaria y abarca para cada día de tu vida. Es un libro de sabiduría. El hombre más sabio después de Jesucristo ha sido Salomón. El hombre más sabio que ha existido en toda la tierra. Dice que de todos los confines de la tierra de aquel entonces conocido venían a ver a Salomón. Venían a ver y hablar con él. Era su fama, había ascendido a todos los lugares conocidos y gente de reputación quería ir a verlo. Y la Biblia se ve que Salomón fue un hombre sumamente sabio. Bueno, Proverbios 23, versículo 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, el tal es, come y bebe y te dirá, mas en su corazón no está conmigo. De la abundancia del corazón habla la boca, pero cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. ¿Sabías que lo que hay en tu corazón, eso es lo que tú eres? Tal vez uno por fuera se maquilla, se pone bondo, se arregla, se saca las cejas, se arregla el bigote, se rasura, se peina, se pone ropa bonita para mostrar todo lo de afuera, pero lo que uno es verdaderamente es lo que es por dentro. Y eso, por más que uno esté bonito y oliendo bien por dentro, por fuera, por dentro empieza a supurar. Y alguien que pase suficiente tiempo contigo, conmigo, con pasar tiempo se va a dar cuenta que es lo que hay adentro. Ya no se va a fijar tanto en lo de afuera, sino que en lo que está adentro, porque pasa tiempo contigo. Los que no pasan tiempo contigo nada más ven al perfumado de afuera. Nada más eventualmente te ven y te conocen por ratitos. Pero el que pasa tiempo contigo mucho sabe quién eres verdaderamente. Por eso se dice, no lo conocen. Yo vivo con él, yo estoy con él. Hay esposos que afuera son de una forma y en su casa son otra. Afuera muy bravos y en su casa muy de otra forma. Porque en la casa, con la gente que te conoce, eres quien realmente eres. Lo que hay en tu corazón, eso es lo que realmente eres. Y la Biblia dice que nuestro corazón, en Jeremías, es perverso, es malo en todos sus caminos, a menos que nos dé un corazón nuevo Dios. Y Dios da un corazón nuevo. Entonces, ¿qué es lo importante? Es que dice el versículo 5 de Romanos, versículo 5, dice: porque son de la carne, piensan en cosas de la carne. O sea, eso es lo que son. Como lo que piensan es que eso es lo que es. No es que piensan y por eso son carnales. No. Es al revés. Son lo que son y por eso lo piensan. El que es de Dios es y piensa en cosas espirituales. El que no es de Dios no puede pensar en cosas espirituales, porque piensa en cosas de la carne. Así de sencillo. Pero los que son del Espíritu, en cosas del Espíritu. Y luego dice el versículo 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Importantísimo. Subráyalo. Anótalo. Dice: el ocuparse de la carne es muerte. Una pregunta: ¿en qué nos ocupamos? ¿En qué nos ocupamos? No estoy hablando de tu oficio, que es tu trabajo. Ese es el oficio, eso es necesario. ¿En qué nos ocupamos? ¿En qué la mente se está ocupando? ¿Qué es lo que más se está ocupando? Uno está en un lugar y nuestra mente está ocupada en otra. ¿En qué nos ocupamos? ¿Qué es tu diario vivir aparte del trabajo? ¿Qué es lo que yo me ocupo? ¿En dónde está mi mente? ¿En la muerte o en la vida? Tal vez dices: no, estoy pensando en cómo hacer cosas aquí en mi vida. Bueno, estás pensando en cosas de la carne, pero te va a llevar a la muerte. Estoy pensando en trabajar porque necesito mucho dinero para que mis hijos, mi esto y todo, y estar muy bien y estar de viejito agarrado de mi viejita, viendo a la orilla del mar y disfrutar porque vamos a estar tan felices y tenemos mucho dinero y casi comodidad y por eso me estoy ocupando tanto en eso. Bueno, eso es muerte. Porque el ocuparse en la carne es muerte. No que uno no sea responsable. Dios quiere que seamos responsables y que seamos administrativos y que pensemos. Estamos hablando del ocuparse. ¿Tienes tiempo verdadero que tienes tiempo para con Dios? ¿Realmente hay tiempo de tu vida que lo reservas para estar cerca de Jesucristo y ocuparte de cosas espirituales? De ver qué es lo que hay en tu corazón. ¿Cómo lo haces? ¿Abres y puedes ver? No. La única manera de abrir tu corazón es abriendo la Biblia. La Biblia abre tu corazón y te muestra quién eres. La Biblia abre mi corazón. Yo tengo que abrir todos los días. Gracias a Dios que cuando la abro me expone por lo que soy.
y tengo que aprender y veo, entonces digo, Dios, sáname de ahí, cúrame de ahí, quítame eso. Sí, quítalo, por favor. Entonces, ¿en qué te ocupas? Yo te quiero invitar a que busques y digas, esta semana quiero hacer todo el intento de ocuparme de Dios, de ocuparme de tener tiempo con Él, porque le necesito. Dios no te necesita. No es para que Él tenga likes, que como si uno abre la Biblia, de repente llega un like en el cielo. Él no se anda con esas tonterías. Es porque Él está disponible y yo y tú lo necesitamos. Y Él está disponible, que cuando uno abre la Biblia en ese instante, Él está ahí con nosotros en el Espíritu y Él nos enseña directamente. Quiero invitarte a que esta semana te ocupes de estar en la palabra. ¿Cuánto tiempo? Ya sabrás cuánto tiempo. Empieza si quieres con poco. Porque dices, no, todavía no me acostumbro. Bueno, empieza con poco, unos minutos, pero que sea progresivo. Nunca que sea regresivo, que sea menos. Que empieces con 10 minutos para que después empieces con 15 y tal vez llegues al punto de decir, ya tengo 30 minutos que leo la Biblia y luego parto un tiempo para orar. Me estoy ocupando en agarrar pan espiritual y por eso ahora tengo en el Espíritu más libertad y vuelo sobre la ley del pecado y ya no me domina. Y eso es hasta donde nos vamos a quedar y quiero invitarte una vez más a que si tú no has conocido a Jesucristo, tal vez lo has oído, pero no has creído en Él. Y dice la Biblia, a todos los que le recibieron, a los que creen. Es importante creer, pero es importante recibir. Oír, creer y recibir. Cuando uno oye, uno puede creer. Y cuando uno cree, uno puede recibir. Recibir tiene que ver con no nomás creer, decir, sí, cierto, ya sé, ya entiendo, ahora recibo todo lo que es Él. Creo todo lo que es, recibo todo lo que Él me da. Te quiero invitar que tú puedas escucharle a Él. No escuches mi voz fea, mi voz que tal vez es molestosa. Escucha la voz del Espíritu Santo que te está hablando en este momento en tu corazón. Tal vez en algo que se mencionó ahorita, sentiste en tu corazón algo y dices, ay, como que si alguien me dijo algo acerca de ti, o ay, ¿quién le dijo esto? ¿Por qué menciona eso tan duro? Bueno, piensa que el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón y te quiere decir, arrepiéntete, cree. Y sabes que Él te va a dar vida nueva, un corazón nuevo y vida nueva. Y Jesucristo promete que Él da vida y vida en abundancia. ¿No quieres tener vida en abundancia en Él? Conocerle sin límites a través de su palabra. Él te dejó un regalo tan grande. Dice, conóceme, aquí estoy. Todo lo que necesitas conocer de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo está aquí. Hasta ahí nos vamos a quedar en Romanos capítulo 8, versículo 6. Y vamos a continuar a la siguiente semana con los siguientes versículos. El Señor me los bendiga y estamos en contacto a través de estos medios. Cuídese donde quiera que esté, trate de cubrirse con su tapabocas y esto pronto esperemos que pase, pero de no ser así podemos seguir aquí conectados, ¿no? El Señor me los siga bendiciendo mucho. Hasta luego.